Ya tenemos el contacto con el ministro de Defensa Nacional, con el duraznense Jorge Menéndez, a quien le damos los muy buenos días al programa Informados. Melissa Muñoz y Andrés García le hablan. ¿Cómo le va, señor ministro? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, es un gusto estar en el programa Informados. Bueno, ministro, igualmente agradecemos su tiempo con el programa y bueno, queríamos antes que nada preguntarle, porque ayer estábamos hablando de este avión que la Fuerza Aérea tiene en sí ya y que recibió el aval del Tribunal de Cuentas y que va a tener multipropósito, según es lo que dicen los titulares de los medios. ¿Qué es un avión multipropósito o este avión, por qué se le llama multipropósito? Bueno. En realidad, el Ministerio de Defensa recibió ya hace un buen tiempo, más de 2 o 3 años, la necesidad de la Fuerza Aérea, el planteo de necesidad de la Fuerza Aérea de contar con un transporte que pudiera abarcar un amplio abanico de posibilidades de prestación de servicios. Estas prestaciones de servicios tienen que ver con, en primer lugar, transporte de personas y de cargas, o sea, transporte ejecutivo, un transporte que le permita al gobierno nacional, ya sea el ejecutivo, ministerios, al propio parlamento si fuera necesario, hacer viajes rápidos y de menor costo con un avión que diera esa prestación. Por otro lado también, transporte de enfermos o heridos, junto con personal idóneo, transporte de órganos y tejidos, transporte de personal médico, cumplir tareas de reconocimiento aéreo, tareas de chequeo para supervisión de las radioayudas, para la calibración de las mismas, que como determina nuestras obligaciones con la Organización Civil Internacional de Aviación, apoyos a gestiones de gobierno, de distinto tipo. O sea, eso da un carácter de multipropósito a cualquier aeronave. El carácter multipropósito se da por la misión que se realice y no por los elementos que se tenga encima. Ahora bien, para realizar una misión específica necesitamos cierto tipo de elementos, pero el carácter de multipropósito le da a la misión que se realice. Por ejemplo, días pasados el señor presidente de la República concurrió en un helicóptero a una reunión de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. En ese caso el avión tenía características, el helicóptero en que fue tenía características de un vuelo de Estado, de un vuelo presidencial. Pero ese mismo helicóptero, 15 días antes, había trasladado pacientes desde el interior de la República a Montevideo para someterlos a tratamiento médico de emergencia. O sea que ahí ya, también en ese caso el helicóptero tiene multifunción. Pero nosotros, bueno, estamos adquiriendo este avión con ese criterio, darle la función adecuada que nos ha pedido la Fuerza Aérea para realizar, y es bueno, es en eso que estamos. Ministro, y para cumplir con estos múltiples propósitos, ¿se precisan múltiples recursos humanos que puedan cumplir en cada misión? Sí, la verdad que este avión, cuando se hizo la licitación, no solo se trató de adquirir el avión, sino que también se hizo otras series de ítems, que se valoraron otra serie de ítems que tenían que ver no solo con la compra de la aeronave, sino también con lo que tiene que ver con el adiestramiento de los pilotos que van a formar parte de la tripulación del avión, cosa que ya se está realizando. La Fuerza Aérea eligió a 5 pilotos para que fueran a adiestrarse a Estados Unidos en simulador aéreo, cosa que ya se realizó, pago obviamente por la empresa a quien se le adquiere el avión, y por otra parte la preparación práctica de esos pilotos en vuelos internos dentro del país o externos que forman parte de lo que es ese ítem de lo que fue la licitación. Debemos decir con respecto a este ítem que ya se ha cumplido más de un 35-40% de la etapa de preparación. Los pilotos han viajado, entre otros lugares, a Durazno, a distintas partes del país. O sea que eso da por tierra con aquella suposición que se pensó
que este avión no tenía capacidad de aterrizaje solamente en un par de aeropuertos, no, debemos decir que tiene capacidad de aterrizaje en todos los aeropuertos con pistas asfaltadas de nuestro país, incluso la de nuestro departamento. Después también hay otros ítems que tienen que ver con el mantenimiento, y otros ítems con otros elementos de carácter accesorio, o sea que no es el avión en sí único. La totalidad de la compra es de $1.010.000, de la cual el avión es parte de eso, y bueno, podemos decir que es una compra de una gran envergadura con respecto a las compras que ha hecho la Fuerza Aérea en otros momentos, ¿no? Nosotros, la Fuerza Aérea ha comprado, el país ha comprado en forma directa, en este caso se hizo una licitación pública internacional, nosotros primero pensamos hacerlo a través de compra directa, pero ante una observación del Tribunal de Cuentas atendimos lo que se nos dijo de parte del tribunal e hicimos una licitación pública. Y las compras directas en materiales militares son algo habitual. Nosotros hemos comprado desde los aviones Aviocar, por ejemplo, que se compraron a Portugal hace 2 años, en forma directa, hasta los helicópteros que hoy están haciendo los vuelos sanitarios, los Dauphin, por ejemplo. O sea que es un trámite habitual, determinado y avalado por el TOCAF, si bien nosotros elegimos la vía de la licitación pública. Ministro, ¿la compra de este avión multipropósito afecta, retrasa o no tiene ninguna incidencia en la situación de las aeronaves que tiene a disposición la Fuerza Aérea Uruguaya ahora? No, es otra vía de acción esto. Porque, bueno, como ustedes saben, la Fuerza Aérea tiene aviones de transporte, aviones de enlace, aviones de combate, unidades de helicóptero, y cada uno de ellos hace su programación, lo que se denomina el PAFA, la programación anual de la Fuerza Aérea, y bueno, y esto tiene que ver con transporte, no tiene que ver con aviones que tengan características de seguridad desde el punto de vista aéreo, los que son denominados aviones de combate eventualmente. Eso va por otra línea. ¿Y cómo está la Fuerza Aérea en ese sentido? Estamos con dificultades, estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que esto no depende solo del Ministerio de Defensa, tal vez depende en última instancia del Ministerio de Defensa. Nosotros hemos prestado mucha atención a los requerimientos que nos hace la Fuerza con respecto a este tema, los hemos elevado a las áreas del gobierno correspondientes. Nosotros para hacer esto tenemos que tener crédito y tenemos que tener una forma de adquisición adecuada desde el punto de vista de el proyecto de la operación en sí, cosas que hasta este momento no contamos, ni contamos con crédito, ni hemos contado tampoco con alguna forma en las cuales las empresas nos puedan dar la posibilidad, que es lo que se busca, de un leasing operativo, en el cual la compra no implique que la deuda se vuelque en el momento de la adquisición a las cuentas públicas, lo cual asentaría el déficit de las cuentas nacionales, sino cuando se termina de realizar la operación. Pero eso es un elemento técnico que no es de fácil comprensión hasta para nosotros, así que no pretende que ustedes lo entiendan. Bueno, nos queremos saber porque hemos hablado con algunos otros integrantes de la Fuerza Aérea en distintas oportunidades y nos han hablado de eso, sí, de la carencia, de las dificultades que les implica contar con pocas naves, con el tema de la reparación de las mismas. Estamos hablando con usted, ministro, y estamos escuchando los aviones acá de la Fuerza Aérea sobrevolando. Está bien, está bueno, es porque existen. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, para nosotros es un objetivo, es una necesidad, lo buscamos, pero como le dije anteriormente, no depende solo de nosotros. Nosotros no definimos los créditos del Estado con respecto a las posibilidades que estamos hablando en este momento. Los créditos del Estado, como ustedes saben, son para toda la administración pública, y bueno, y el gobierno nacional elige dónde hacer las inversiones. De cualquier manera, como yo le dije, de la Fuerza Aérea tiene en el entorno de 80 aeronaves, de las cuales algunas son para combate y control del espacio aéreo, pero otras son para otras tareas que son muy importantes.
las de transporte, las de conexión, los helicópteros para aeroevacuación médica, para ataques de incendios, para transportes ejecutivos, etcétera, y las aeronaves que tienen que ver con combate son un número reducido. Yo creo sí que nuestro Estado debe tener una flota mínima, por lo menos, de combate adecuado para asegurar la seguridad de nuestras líneas aéreas de navegación, las que vienen y pasan por nuestro país desde el punto de vista civil, y las que tienen como objetivo el Uruguay, y también para combatir los hechos ilícitos. Tenemos en este momento una flota muy reducida, tenemos que mejorarla, pero ahí no se acaban las capacidades de nuestra Fuerza Aérea, que tienen capacidades en otros rubros. El año pasado compramos 2 aviones muy importantes en Portugal, 2 C-212, los denominados Aviocar, que son aviones de transporte, que sirven para transportar no solo personas, y también en determinados casos se transforman, no con la prestación que va a dar este avión Hawker que estamos hablando, para aeroevacuación médica, sino transporte desde el punto de vista militar. Tienen la capacidad, de acuerdo a las posibilidades de sus pilotos, de volar en forma nocturna, de llegar a lugares donde no existan pistas convencionales, etcétera. Y bueno, fue una compra muy importante que hicimos a Portugal, y si bien no son aviones de combate, forman parte del inventario de nuestra fuerza y también de nuestra nación. Ministro, hace algunos días, unos meses, nos encontramos en Trinidad en ocasión del Consejo de Ministros. Allí hablamos de que faltaban unas horas, unos pocos días capaz, para la apertura de la licitación para el MRO que se iba a dar aquí en la base aérea de Santa Bernardina. ¿Qué sucedió al final? Bueno, sucedió lo que lamentablemente no esperábamos, es que no hubieron oferentes. Se trabajó mucho en el Ministerio de Defensa para poder hacer ese llamado. Profesionales de nuestro ministerio, del Ministerio de Industria, de Economía, hicieron un llamado porque existían empresas, como se había dicho ahí en el departamento, en determinado momento con mucha estridencia, de que estaban dispuestas a hacer una inversión. Pero luego, cuando se establecieron las reglas, la regla que requiere cualquier Estado serio en cuanto a la presentación para un llamado a licitación pública internacional como se hizo bueno, esas empresas desaparecieron y no estuvieron. De cualquier manera, nosotros tenemos la capacidad hoy día de, bueno, si se presenta, luego de pasado este periodo de licitación, si se presenta algún oferente, poder hacer, si las condiciones están dadas, y en el marco de ese llamado alguna contratación de tipo directo. O sea, fue un llamado internacional. Nacional e internacional. Pero tenían conocimiento de empresas locales que estaban interesados. Era para cualquier empresa local o internacional que quisiera presentarse. O sea, como se había hablado tanto de que existían empresas que ustedes conocen, porque fue público en el departamento, que estaban en las condiciones de presentarse, bueno, luego no lo hicieron. ¿Un MRO podemos recordarle rápidamente a la gente de qué se trata? Son talleres de alto nivel en los cuales puedan hacerse reparaciones de aeronaves civiles, de mecánica, de logística, desde pintura hasta desarme y overhaul de todos los componentes de un avión. Sí, o sea, en un taller de alto nivel desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las operaciones que allí se pudieran realizar. Recordábamos que en su momento se dijo que el aeropuerto de Santa Bernardina tiene la capacidad de que allí llegaran aviones de gran porte que podrían ser utilizados esta zona para la reparación, ¿no? Bueno, yo tengo la esperanza de que con el desarrollo que tendrá nuestro departamento en base a las inversiones que allí se harán, esto pueda revitalizarse en un futuro no lejano. El trabajo se hizo, el trabajo serio, responsable como Estado se hizo, y bueno, eso es un terreno ganado y estamos a la espera de que exista algún ofrecimiento. También hemos hecho otra licitación en otra área hace pocos días, ustedes lo sabrán, que tiene que ver con el traslado de el 2 y el 13 más la Brigada de Infantería 5 al predio que se adquirió en la Ruta 14 y Ruta 5.
Ajá. Bueno, eso también es un proceso licitatorio que ya se hizo, se presentaron allí sí una cantidad importante de empresas y pensamos que a principios del año que viene vamos a poder estar abriendo y adjudicando al mejor oferente la licitación para empezar a construir las obras para ese traslado, ¿no? Que por un valor muy importante de inversión en torno de los 6 millones de dólares, que se realiza no con fondos presupuestales, no con los que aporta la gente, sino con fondos de misiones de paz que el ejército generó con su trabajo en el Congo, en Haití y en otros lugares de misión. ¿Qué va a pasar con las instalaciones, por ejemplo, del Pablo Galarza? Bueno, hay algunas instalaciones que son monumento histórico, quedarán como tal, y también viviendas, pero hay otra parte, unas 16 hectáreas, que van a salir en remate público, y bueno, formarán parte del ejido de nuestra ciudad, se va a vender eso, y bueno, eso formará parte de los aportes necesarios para esta construcción, como también un predio que existe sobre Ruta 14, que también pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, que se determina la caballada, allí también se piensa hacer un proceso licitatorio para competitivo, como para poder volcar eso en todos los trabajos que se están realizando. Ministro, estamos hablando con el ministro de Defensa Nacional, el doctor Jorge Menéndez, el duraznense, por eso estamos medio que enfrascados en los temas locales, pero podemos ampliar un poquito porque esta es una radio muy potente, tenemos oyentes de toda la región y nos gustaría, si nos puede comentar, porque tenemos información de que el pasado 2 de diciembre zarpó hacia la Antártida el buque de la Armada ROW 04 Artigas. ¿Puede ser? ¿Qué va a hacer el ROW? Bueno, tiene una tarea muy importante, es un buque logístico, es un buque que Uruguay compró en el año 2006, que tiene una capacidad de transporte muy importante, lleva combustible para todo el año en la Antártida, lleva materiales para hacer reformas edilicias, porque se pretende ampliar todo lo que allí existe, desde comedor, hospedajes, salas de laboratorios, salas científicas. Ya fue personal que ha llegado a la Antártida, que ha ido por vía aérea como para poder hacer estos trabajos, y es la mayor cantidad de elementos transportados en lo que es la historia del Instituto Antártico, que se está haciendo para poder hacer todas esas reformas y todo el apoyo fundamentalmente en combustible, porque se lleva por esta vía, no hay otra forma de atender la Antártida en combustible, y luego ese buque vendrá cargado de todos los desechos que se generan en la base antártica Artigas durante todo el año, y bueno, eso tendrá un destino final, un depósito final en los lugares correspondientes en Uruguay, porque no puede quedar allí. Va también tripulación, va gente, va el tercer año de la Escuela Naval, que va haciendo sus prácticas de navegación a bordo del ROW 04, o sea que es una misión muy importante de la Armada, en coordinación con el Instituto Antártico y con el Ministerio de Defensa, esperemos que culmine adecuadamente. Ministro, ¿preocupa en el Ministerio lo que está sucediendo con el servicio de retribuciones y pensiones de las Fuerzas Armadas? Bueno, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento Nacional un proyecto de ley, lo envió el Poder Ejecutivo, y por lo tanto hoy día eso está en tratamiento en el Parlamento, son los legisladores quienes tendrán que aprobarlo, modificarlo, rechazarlo, o sea, es potestad de los legisladores hoy el tratamiento del mismo. El Poder Ejecutivo ya actuó emitiendo y enviando un proyecto de ley. Hay también algunas molestias por el hecho de esa contribución, lo que a las grandes jubilaciones, a las jubilaciones superiores, que se va a aplicar para paliar ese déficit. ¿Usted se refiere al impuesto? Al impuesto, sí. Bueno, eso es otra cosa diferente al servicio de retiro. El servicio de retiro refiere a las personas que hoy están en actividad y pasan a retiro. El impuesto es es un proyecto de ley que refiere a personal retirado. Eso también es un proyecto del Poder Ejecutivo, está en tratamiento del Legislativo,
los proyectos cuando entran al legislativo, el legislativo tiene la soberanía de poder hacer sobre ellos lo que los legisladores entiendan necesario. Nosotros ya cumplimos la etapa del envío como ejecutivo, luego se nos puede llamar para algún tipo de ampliación, pero está, deberíamos decir, en otra cancha. Bueno, podemos abordar otro tema y le quitamos unos minutitos más, pero es un tema que yo no tengo demasiado porque pero digo, alguna pregunta más. Estoy yendo en este momento al cierre de actividades de la Escuela Militar de Aeronáutica, donde obviamente tendré que estar como corresponde, ¿no? Bueno, esa era una de las preguntas que teníamos para el final, sí, pero queríamos comentar brevemente antes, ministro, el tema de estos últimos días, estos hechos de pública notoriedad con respecto a las denuncias de familiares de desaparecidos, los falsos testimonios, la búsqueda. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Con respecto al tema de derechos humanos, el Ministerio está trabajando, yo ya lo he dicho, el Gobierno Nacional se ha planteado como objetivo trabajar por la verdad, y nosotros también lo hacemos como parte del Ejecutivo Nacional. Ese es un objetivo del Ministerio de Defensa, de este ministro, y todo lo que podamos hacer proactivamente para llegar a obtener la verdad en el destino de los detenidos desaparecidos, para nosotros es un objetivo ético de realizarlo desde el punto de vista del Ministerio y desde el punto de vista personal. Comprendemos el dolor de las personas que han perdido sus familiares y que no saben cuál fue su destino final. Creemos que debe llegarse a la verdad, por dolorosa que sea, y trabajamos en ese sentido. Con respecto a los hechos que ocurrieron estos días pasados, que son de pública notoriedad, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado explicando muy honestamente y en forma muy clara cuál fue el proceso por el cual se dio la información que se dio y cuál es nuestra visión. Y yo sobre eso no me voy a apartar porque es algo que lleva mi firma y de mis compañeros del Ministerio, y bueno, obviamente, si ustedes lo desean, lo podrán tener, está en nuestra página web. Lo estamos viendo, sí, porque está también... en nuestra página web y esa es nuestra forma de expresarnos, y lo que dijimos es lo que mantenemos. Y termina comprometiéndose a lo que decía recién, a seguir... trabajando por la verdad. Muy bien. Bueno, nosotros cerramos, la pregunta era saber si la gente, los jóvenes y las jóvenes se siguen acercando al Ministerio o a las Fuerzas Armadas como opción laboral. Sí, mire, en el Ministerio de Defensa, en este ministerio, están bajo mi responsabilidad 29.000 funcionarios. Se imagina lo que eso implica. 9 unidades ejecutoras, entre las cuales 3 son las 3 Fuerzas Armadas, después existen otras. Hoy vamos a hacer el cierre de la Escuela Militar de Aeronáutica y el viernes haremos la Escuela Militar que corresponde al Ejército Nacional. Sí, la gente, los jóvenes lo ven como una opción laboral, como un destino desde el punto de vista profesional, pero también muchos civiles que trabajan en otras áreas también atienden los llamados que se hacen desde el Ministerio para ingresar en lo que es la defensa nacional. Y bueno, ya digo, esa cantidad de funcionarios y las colas que existen para ingresar en los llamados a concursos que se realizan desde acá, es porque esta es un área de la administración pública que está integrada al resto de la administración y debe considerarse como tal. Ministro, ¿no está extrañando el consultorio aquí en Durazno? Bueno, la verdad que extraño más que nada a mi familia. Bueno. El consultorio ya me jubilé, trabajé 30 años y fue una parte muy importante de mi vida, de la que estaré totalmente agradecido a la profesión y también a mi departamento. Pero hoy extraño mis amistades, mi familia, y bueno, ya tendremos tiempo para estar nuevamente junto a ellos con todo el tiempo que deseemos. Muy bien, ojalá que con esta entrevista, sea Radio G de Durazno, lo hayamos acercado un poco, entonces que haya sentido el calorcito duraznense. Por supuesto, ha sido una muy linda entrevista, un cariño para todos ustedes. Muchas gracias, estamos en contacto.